Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a un autor interpretado por otro autor, del cual ya, de los dos, he hecho unos cuantos audios, incluso el podcast El Libro Rojo de Carl Jung, fantástico, más que fantástico, bueno, sí, fantástico, porque es una fantasía de algo real que él vivió y que le llevó tanto tiempo escribir y que llevó tanto tiempo que fuera publicado. Y que tiene que ver con el inconsciente colectivo. El otro, más transpersonal, es Ken Wilber. Y Ken Wilber, que es un autor que a mí me gusta mucho, vamos a entrar de la mano de Ken Wilber a revisar los arquetipos de Carl Jung. Una diferencia o una aclaración, que es interesante. El del inconsciente colectivo, la mística, la espiritualidad. La ambigüedad del término arquetipo ha propiciado una confusión entre los estadios mítico y arquetípico. Mítico y arquetípico. Luego vamos a revisar el significado de la palabra arquetípico o arquetipo. Jung ha definido en la tradición clásica a los arquetipos como imágenes arcaicas, mitológicas o formas colectivas heredadas. Esta última es la más importante de esos tres significados. Formas colectivas heredadas. Por desgracia, sin embargo, el nivel mítico arcaico descansa en la fase prepersonal, o al menos prerracional, del espectro del desarrollo. Al parecer, Jung interpretó el hecho de que ciertas imágenes mítico-arcaicas se heredan colectivamente como si ello significara que tuvieran un origen transpersonal, cuando lo cierto es que forman parte del inconsciente colectivo prepersonal. Prepersonal significa antes de que nosotros vengamos a la Tierra, a la vida aquí. A fin de cuentas, todos hemos heredado 10 dedos de los pies y a nadie se le ocurre calificar este hecho como algo transpersonal. Además, cuando Jung describe explícitamente los arquetipos como el correlato de los instintos corporales biológicos, su posición es evidente. O sea, la posición que toma, la postura. Repito, Ken Wilber dice que Jung describe explícitamente a los arquetipos, que son prenacer, como el correlato de los instintos corporales biológicos que están en una memoria colectiva. Freud afirmó de manera clara estar de acuerdo con el concepto jungiano del legado filogenético, aunque para él no se trataba de una herencia transracional, sino prerracional. En mi opinión, Jung estaba en lo cierto cuando decía que más allá del ego racional se encuentra un dominio muy importante de la conciencia. No obstante, no logró diferenciar con claridad el ámbito de lo preegoico, que incluye la magia y los mitos infantiles, del ámbito de lo transegoico, que contiene arquetipos reales y facultades paranormales. En ese sentido, facultades paranormales nosotros llamamos a algo que, por cierto, suele ser bastante común. No es que no tenga la mayoría de las personas, pero es bastante común. Todos conocemos a alguien con facultades paranormales. En algún momento hemos oído hablar de ellas. Que tratamos, el sistema lo trata con desprecio. Y que, por suerte, incluido Jung, incluido Ken Wilber, incluido Stanislav Grof y tantos otros, Claudio Naranjo, decidieron un día, Antonio Blay, abrir la puerta a lo desconocido para experimentarlas y ver qué hay ahí. Ellos no desprecian. Repito, en este sentido, Jung se hallaba atrapado en la versión elevacionista de la falacia pre, trans
y malgastó mucho tiempo intentando enaltecer las imágenes míticas primitivas a la categoría de los arquetipos sutiles. Para Platón, San Agustín, los budistas y los hinduistas, los arquetipos son las primeras formas manifiestas que emergen del espíritu vacío en el curso de la creación del mundo, es decir, las primeras formas creadas en el proceso de la involución. Yo le llamo involución porque digamos que baja de las alturas a las bajuras, para que nosotros podamos entender. Esto en el canal muchas veces he dicho, cuando hay representaciones vía textos, vía habla de visiones del cielo, que hay después, quién habita ahí, según qué culturas, esto lo he contado muchas veces, cada cultura tiene unos reflejos, un tipo de visión, que son distintas a, pues no es igual una visión, digo visión de ver cosas de otro lugar que no están aquí en la Tierra, personajes, personas, entes, lo que tú quieras. Nos vemos de unos colores, de unas vestimentas, de unas formas físicas en un lugar, en otro lugar otro, y yo siempre he tenido la teoría de que esto es un formato que la misma mente crea para que nosotros podamos procesar lo que eso es, que básicamente es energía, vibración. Yo por lo menos lo veo así. En el proceso de la involución, en la emergencia de lo inferior a partir de lo superior, que moderaron toda creación posterior. La misma palabra, y aquí es donde vamos a buscar el significado, arquetipón, griega, significa lo que fue creado como patrón, molde o modelo. Y hay que decir que este tipo de arquetipos no descansan en el dominio mítico, sino en el sutil. Un patrón de herencia, por ejemplo, un arquetipón, es el ADN. Así pues, el término arquetipo tiene dos significados diferentes, aunque levemente relacionados. Por una parte, se trata de modelos transindividuales que descansan en los límites superiores del espectro. Y por otra parte, sin embargo, también podemos decir que cada una de las estructuras propias de los niveles inferiores está presente colectivamente, que es arquetípica o que está determinada arquetípicamente. Por tanto, aunque las estructuras inferiores no sean arquetipos, están determinadas arquetípicamente o colectivamente. Es decir, que hay un efecto en nosotros siempre en la historia, o bien como arquetipo, patrón, modelo, molde. Y no solamente es individual, sino que también es colectivo. En ese sentido, podemos decir que la estructura profunda del cuerpo humano, al igual que la estructura profunda de la materia, de la magia, del mito, de la mente, del psiquismo, es arquetípica. Esto es importante. ¿Por qué es importante? No por la palabra arquetípica. A mí lo que me gusta de aquí, lo que me impacta de aquí es irme a el origen del ser humano, del nuestro. Cómo surgimos, de qué manera venimos al mundo, el primer hombre-mujer que surge, cómo surge, habla, herramientas, lo más cercano a nosotros posible, lo más cercano. ¿Qué referencias? Ese primer hombre en la cadena, hombre-mujer, ¿qué referencias tenía en su mente? ¿Qué es lo que se llama aquí arquetípico? ¿De dónde las traía? ¿Cómo las desarrolla? Pero experimentar los arquetipos significa experimentar el nivel sutil y no es posible, como se dice, experimentar arquetípicamente los dedos de los pies y menos todavía experimentar arquetípicamente algún tipo de imaginería mítica arcaica. No niego que en ocasiones algunas comprensiones espirituales puedan expresarse por medio de imágenes míticas, pero nos dice que en Wilber me niego a admitir que ese sea su origen. Todas las estructuras profundas son arquetípicas.
Pero las imágenes míticas no tienen nada de especialmente arquetípico. Aquí podemos establecer una discusión, una conversación entre si es lo arquetípico no verbal, y se puede plantear, lo podemos ver visualmente nosotros en nuestra cabeza, o representar, o es verbal. O está en los genes. Así pues, el uso jungiano del término arquetipo, según Ken Wilber, es difuso y se presta a confusión. Estoy de acuerdo con Jung cuando afirma que el ego y todas las formas psicológicas principales son arquetípicas, pero dejo de estarlo cuando inmediatamente después pretende que arquetipo es lo mismo que mito o mítico. Además de confundir a las imágenes míticas con los arquetipos transpersonales, Jung sostenía que los arquetipos constituyen una herencia de la evolución pasada real. Jung sostenía que los arquetipos constituyen una herencia de la evolución pasada real que persiste en nosotros como un reflejo de la forma de pasadas cogniciones. El molde primario, como he contado antes, la definición griega, molde. ¿De dónde venimos? No solo el molde emocional, el molde sentimental, el molde del pensamiento, el molde de las células. Aquí fuimos expuestos a esas cosas. Según Jung, los arquetipos constituyen una herencia de la evolución pasada real que persiste en nosotros como un reflejo de la forma de pasadas cogniciones. Y si bien es cierto que hemos heredado las estructuras pasadas del desarrollo, no lo es menos que esas estructuras descansan en nuestra faceta simiesca, en mono, no en la angelical. Angelical, ponerle comillas, porque ya sabéis que estamos revisando algunos textos bíblicos y lo de los ángeles, pues ya lo estamos hasta cuestionando. Pero para que tengáis una idea, espiritualmente angelical, divina. Los arquetipos no son, pues, como Jung pensaba, un legado colectivo de primitivos estadios evolutivos, sino estructuras que descansan en el extremo opuesto del espectro, al comienzo de la involución. Si Jung hubiera advertido que la consciencia es arrastrada hacia los arquetipos por los mismos arquetipos, habría asumido el mismo punto de vista que Platón y Plótino, por ejemplo, y se hubiera librado de la incomodísima situación de tener que considerar a los arquetipos como algo arcaico y divino al mismo tiempo. De esta manera, arcaico y divino, no tiene por qué ser divino. De esta manera, la noción jungiana de arquetipos se deriva de la falacia pre-trans, que confunde los arquetipos reales con las formas míticas inferiores y la gloria transracional con el caos prerracional. Por este motivo, los terapeutas jungianos se ven compelidos a adorar a los arquetipos y a temblar en su presencia. En muchos sentidos me considero un jungiano, pero debo de decir, nos dice Ken Wilber, que en este punto la teoría jungiana precisa de una urgente revisión. Jung descubrió que los hombres y mujeres modernos pueden producir de manera espontánea, en los sueños, en la imaginación activa, las asociaciones libres, etc., casi todos los temas fundamentales de las religiones míticas del mundo. Un hallazgo que le llevó a deducir que las formas míticas básicas, a las que denominó arquetipos, son comunes a todas las personas, las hereda todo el mundo y se transmiten gracias a lo que él denomina inconsciente colectivo. Y luego afirmó aquello de que, y cito literalmente, el misticismo de la experiencia de los arquetipos. Pero en mi opinión, nos dice Ken Wilber, este punto de vista incurre en varios errores cruciales. En primer lugar, es evidente que la mente, incluso la mente moderna, puede llegar a producir de manera espontánea formas míticas esencialmente similares a las que podemos encontrar en las religiones míticas. Ya he dicho que los estadios preformales del desarrollo mental, en especial el pensamiento preoperacional y el pensamiento operacional concreto, son naturalmente mitógenos, es decir, de mitos. Todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo atraviesan esos estadios del desarrollo durante la infancia y, por consiguiente, todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo
Pueden acceder de manera espontánea a la estructura de pensamiento mítico, sobre todo en los sueños, donde los niveles primitivos del psiquismo pueden aflorar con más facilidad. Pero eso no tiene absolutamente nada de místico. Según Jung, los arquetipos son formas míticas básicas vacías de todo contenido, mientras que el misticismo, por su parte, es conciencia carente de forma. No parece existir, por tanto, ningún punto de contacto entre ambos. En segundo lugar, Jung tomó prestado el término de arquetipo de grandes místicos como Platón y San Agustín, pero la forma en que lo utilizan no es la misma en la que lo utilizan ellos, ni tampoco en la forma en la que lo han utilizado los grandes místicos del mundo entero. Por ejemplo, para los místicos Sankara, Platón, San Agustín, Eckhart y Garak Dorje, los arquetipos son las primeras formas sutiles que aparecen cuando el mundo brota del espíritu carente de forma, del espíritu no manifestado. Para ellos los arquetipos son los modelos en los que se basan todos los demás modelos manifestados. A ver, cuando uno revisa los dioses romanos, los dioses egipcios, los dioses griegos, ahí, en mi opinión, hay formas arquetipas o arquetípicas como patrón que se van a revelar en la naturaleza de lo humano, de los humanos. Y, por cierto, esa naturaleza de lo humano la tienen los dioses, esos dioses de Grecia, por ejemplo, de naturaleza humana, capaces de hacer una serie de cosas que los humanos no podemos, porque físicamente no podemos, volar, mover la naturaleza, mover el mar, el viento, lo que tú quieras, pero también rodeados todo el tiempo de una peculiar singularidad de desbordamiento emocional, carnal, sentimental, envidia, poder. Y hablamos de dioses. Es genial porque nosotros de repente nos encanta la mitología, nos ponemos a leer teogonías, que es la historia del nacimiento de los dioses, y lo que se nos olvida es que estamos hablando de unos supuestos seres superiores, que están también, por cierto, en muchos textos sagrados. Lo sagrado lo ponemos ahí entre comillas. Y los seguimos. El término arquetipo procede del griego arquetipón, que significa modelo original. En este sentido, como he dicho antes, los arquetipos son formas sutiles, formas trascendentales, las primeras formas manifestadas. En este caso, y de nuevo aquí voy a hacer una aclaración, este diálogo o esta opinión que tiene Wilber acerca de Jung es eso, o Jung la podría tener acerca de Wilber, da igual. Esto es más intelecto que otra cosa, porque sinceramente, en canales de motivación, tiempo y atención, estas disquisiciones, y como están expuestas, no tienen nada de espiritual. Y diréis, ¿y entonces por qué lo has hecho o por qué lo has leído? Pues lo leo porque me gusta estar actualizado de los que yo considero grandes luces en el desarrollo de la persona, desde lo transpersonal, desde lo paranormal, desde la biología, desde la filosofía, desde la cuántica, desde la psicología, desde la psiquiatría, porque sí, entre ellos se hablan y escriben cosas, por cierto, desde las religiones, desde la meditación, el yoga. Como decía, lo comparto para que también quien no haya tenido acceso a esto, pues que lo sepa, no hay más. No hay más. Aquí en este texto uno no ha de ir a buscar qué he de hacer para. Aquí no hay qué he de hacer para. Aquí lo que sí que hay es un reflejo constante, válido para mí, que lo tienen los dos, que es el desconocimiento de dónde venimos. Vale, la naturaleza, la física, la ciencia dice que venimos del simio,
que fue evolucionando. Bien, vale, aceptamos a Darwin, pero estas cosas ya no es que se cuestionen, empiezan a preguntarse algunos, ¿eso cómo es? Dentro de eso, suponiendo que eso sea así, luego lo que viene es cómo ha procesado el ser humano mentalmente todas estas ideas. Por ejemplo, el podcast de la historia de los infiernos, que yo creo que, lo que digo es que es mental, nos lo hemos montado nosotros. Lo del miedo. ¿Tiene un león miedo? Es una pregunta. ¿Tiene el ser humano miedo? Sí, siempre, todos. Y tenemos miedo de cosas, muchas veces, a través, que ni siquiera son reales, a través de nuestra mente. Por lo tanto, estos dos, entran en un juego verbal entre los arquetipos, la mitología, que es, que no es, de dónde vienen. En realidad están los dos buscando lo mismo, cuál es el origen, de dónde venimos con ese preconcepto, sea el que sea, mítico, mitológico, arquetípico, de dónde viene y por qué tenemos, si es visual o es verbal, cómo los ponemos, por qué buscamos, por qué tenemos conciencia, nada más. Un león, no. Yo creo que, igual me equivoco, me corregís, si algún científico que me diga, pues macho, te has colado ahí. Yo creo que los leones no tienen conciencia de si una cosa la están haciendo bien o mal. No la tienen. Pues un león, como poner contra un caracol, no sé. Caracol no, me voy a coger mamíferos. Esa es la historia. ¿Cómo llega el ser humano a descubrir, y también lo comentamos hace unos capítulos atrás, a leer las estrellas, a crear calendarios, los calendarios, el tiempo? En fin, queridos amigos, os dejo con los arquetipos, Carl Jung, Ken Wilber. Pasarlo bien. Tiempo y atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hasta mañana. Chao.